Saludos cordiales, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Estamos nosotros iniciando una nueva semana de trabajo. Estamos prácticamente pues en la recta final de nuestra materia y en ese sentido es importante recordarles pues los compromisos que tenemos, tanto los estudiantes de tipo modular como los estudiantes que trabajan en la plataforma. Es indispensable, respetados estudiantes, cumplir con los requisitos propuestos en ambas partes, independientemente que sea modular, independientemente que sea pues de tipo en la plataforma. Fundamental entonces pues estamos avanzando en el desarrollo y estamos ya en la recta final de este trimestre. Bien, nosotros vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Hoy es 27 de noviembre de 2021. Vamos pues a iniciar esta clase del día de hoy abordando un tema muy importante que consideramos sobre todo y es el aprendizaje del idioma inglés. Definitivamente que aprender inglés hace la diferencia, que permite al estudiante optar por mejores oportunidades de tipo educativo y de tipo laboral. Entonces, ustedes son estudiantes jóvenes y definitivamente que deben entonces tener como una propuesta importante dentro de su tarea a realizar el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, me permito compartirles el pequeño video que tenemos propuesto para esta ocasión. Este es el nivel de inglés con el que actualmente terminan los estudiantes la educación básica y media. Y la meta es alcanzar este nivel en un corto plazo. En este sentido, desde el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales se han propuesto metas importantes para lograr aumentar la población bilingüe y el nivel de inglés de los docentes, que actualmente está acá. Y se quiere aumentar a por lo menos... Y es que hay muchas razones por las cuales el dominio de una lengua extranjera es importante para los individuos y sus comunidades. En el caso del aprendizaje del inglés, resulta necesario comprender todo el contexto, de manera que las decisiones que se toman para mejorar su enseñanza sean bien informadas y generen el impacto deseado en la vida de los colombianos. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ¿por qué aún estos niveles son tan bajos? ¿Habrá factores que aún no se han considerado a fondo? Con este propósito, y para conocer mejor las percepciones que se tienen sobre el inglés, su aprendizaje y utilidad en el país, el British Council encuestó a 1.000 colombianos, principalmente entre los 19 y los 35 años de edad, con quienes se abordaron temas como sus ocupaciones, nivel de ingreso, interés, puntos de vista positivos y negativos sobre el valor de aprender inglés, así como también sus habilidades en el uso de este idioma. En este estudio, que es el primero de su tipo que se realiza en el país y del cual surgirán nuevos análisis y estadísticas, se encontró que la principal razón que tienen las personas para estudiar inglés es completar los requisitos para la universidad, conseguir un mejor empleo y la obligación de estudiar inglés en el bachillerato.
Otras razones que se mostraron como importantes son tan variadas como acceder a más recursos de información, crear una red personal y profesional más amplia, viajar, y también se reconoce que el inglés es el idioma universal en los negocios y una herramienta esencial para comunicarse con los clientes. Sin embargo, llama la atención que a pesar de reconocer estos factores por los cuales es importante, solo el 8% de las personas reportó como necesario el uso del inglés en su trabajo. Inglés en Colombia también aborda el contexto del país y sus regiones, encontrando que aunque las características del país hacen de la implementación de políticas nacionales todo un reto, en Colombia el 4,1% de la población habla inglés y se estima que al menos 11 millones de personas están estudiándolo en escuelas públicas y privadas, desde la básica primaria hasta los diferentes niveles de educación superior y a través de programas privados de aprendizaje. Pero a pesar de esto, el costo, la falta de acceso a subsidios del gobierno. No soy bueno para aprender idiomas. No tengo tiempo. No viajo a países de habla inglesa. Nadie en mi familia habla inglés. Son circunstancias que a menudo son consideradas como barreras para comenzar un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Los profesionales consultados por el British Council para este estudio provienen de diferentes áreas del conocimiento y trabajan en diferentes industrias, pero en general asocian el uso del inglés con una mejor calidad de vida. De hecho, y según este estudio, 80% de quienes ganan al menos 4.800.000 pesos son bilingües. Hay muchas oportunidades en Colombia. La relación entre el inglés, el desarrollo del capital humano y la internacionalización ha cambiado. El inglés es ahora un factor en la agenda de competitividad y de ahí su promoción a nivel nacional. Lo hallado en esta investigación del British Council muestra un ambiente propicio para aprender inglés si se tienen mejores oportunidades de acceso. Este estudio analiza seriamente y por primera vez las diferentes variables y referencias necesarias para la toma de decisiones en torno a la política educativa. Entonces, para tener un mejor panorama sobre el impacto y el rumbo de la enseñanza del inglés en Colombia, lo invitamos a leer esta investigación en su totalidad ingresando aquí. Destruyó el tejido social. Yo voy a dar dos datos para ilustrar esta idea. Cuando le pregunten a los chinos de la China, ¿usted en cuánta gente confía de los que conoce? Ellos dicen que en el 65%. Cuando le preguntan a los países del norte, Finlandia, Noruega, ellos dicen que en el 70-75%. Bien, definitivamente que es fundamental el aprendizaje del idioma inglés. Es una invitación a mejorar pues la formación profesional de cada uno de ustedes. Vamos entonces a continuar con el tema del día de hoy. Para hoy nosotros vamos a trabajar el tema sobre los principales problemas de la población panameña. Ese es el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy. Y es un tema definitivamente que esto no debemos pasar por alto porque nos atañe a cada uno de nosotros. Entonces debemos definitivamente, respetados estudiantes, analizar los diferentes problemas de la población panameña. Y para comenzar este tema es importante considerar que nuestra población sufre una serie de problemas, problemas como el analfabetismo, problemas como la pobreza, problemas como el aborto, como el embarazo no deseado, problemas de salud, de desempleo, de delincuencia, de desnutrición.
Pero definitivamente que todos estos problemas que inciden, ya sea en mayor o menor grado, en la población panameña, eh, afectan, ¿verdad? En mayor o menor grado a la población panameña, son de interés y que tenemos pues que abordar su estudio. Entre uno de los principales problemas de la población panameña, pudiésemos considerar el desempleo. El desempleo creciente se ha convertido en uno de los problemas más graves que ha padecido el país, sobre todo en los últimos 5 años. Más del 28% de la población laboral del país eh, está sufriendo esta dificultad. Estos niveles constituyen motivos de preocupación para toda la sociedad, donde el trabajo asalariado constituye la mayor fuerza de ingreso para toda la población. Sobre todo debemos considerar el problema del desempleo eh, ligado definitivamente al problema de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Inicialmente, si recordamos, en el inicio de la pandemia fue prácticamente un cierre total. Y muchas personas quedaron con contratos suspendidos. Ante esta situación de la pandemia, ha tenido entonces que haber una reingeniería con respecto a cómo afrontar esta situación. Y poco a poco se han ido dando los avances pertinentes para que no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, pueda tratar de salir adelante esta economía y que realmente poco a poco las personas han ido regresando a sus trabajos y que ante esta situación que se ha ido mejorando, el problema del desempleo eh, puede ir mejorando poco a poco definitivamente, ligado a ello, pues el problema de la economía. Es importante entonces, dentro del tema del desempleo, recordar entonces sobre todo que el área de Colón y el área de Panamá son las áreas más importantes que están siendo, ¿verdad?, afectadas. El problema del desempleo sobre todo afecta a la población más joven. Y ya que la población desocupada está comprendida entre los 15 y los 24 años de edad. Y dentro de este grupo es la mujer la que está afectada mayormente, sobre todo debido a la falta de una preparación académica que le permite entonces ingresar al campo laboral. Vamos a tratar el tema y entonces posteriormente vamos a estar observando algunos videos de cada uno de los temas que estamos tratando en el día de hoy. Cuando hablamos entonces de la delincuencia no es más que el conjunto de delitos que van contra la dignidad de la sociedad y del Estado. En mayor o menor grado, la delincuencia constituye en casi todos los países un problema permanente. Entre uno de los fundamentalmente factores que causan la delincuencia, nosotros podemos mencionar a la desintegración familiar. Porque definitivamente que ante la falta de uno de los padres en el hogar, muchas veces la madre de familia o el padre que queda a cargo del hogar tiene entonces que tratar de buscar una manera viable para poder buscar el sustento de la familia. Y los hijos quedan mucho tiempo sin una supervisión de uno de los padres.
Otra causa que pudiésemos nosotros considerar pudiese ser la falta de atención de los padres que viven afanados por múltiples ocupaciones. Definitivamente que ante esta situación las personas tratan de buscar un sustento económico, una actividad que les genere dinero, y en esa búsqueda muchas veces los hijos quedan solos y sobre todo, pandillas delincuenciales se aprovechan de esta falta de atención al menor y muchas veces, ¿verdad? Lo toman para sí y ese chico queda siendo parte de una pandilla y definitivamente entonces comienza una vida en delincuencia. Otra de las características pudiéramos mencionar es la insuficiencia en la formación de civismo en los adolescentes. Los adolescentes deben ser responsables ante una sociedad y practicar normas importantes de civismo, de conducta, de atención en esta sociedad. Y vemos, por ejemplo, en las redes sociales, cómo muchos jóvenes no respetan las normas para entonces quedar de una forma diferente ante el grupo social. Hacen cosas indebidas para quedar bien con ese grupo social, sobre todo en las redes sociales. Esto definitivamente que son los inicios que pudiésemos considerar para una vida o para una actividad en la delincuencia. Es importante también la deficiencia o la desorientación en el campo educativo. Muchas veces el estudiante, el chico, la chica no sabe qué estudiar y no se siente motivado por esa actividad académica. Y esto definitivamente que no va a ser un garante para que pueda seguir estudiando. Muy por el contrario, ese estudiante, ese chico, esa chica va a dejar la escuela porque realmente no le interesa lo que está haciendo, no le ve el valor, no sabe realmente a futuro cuál pueden ser las ganancias de esta actividad. Y ante esta situación, lo que hace el estudiante es que abandona y hay entonces la deserción escolar. Es importante también considerar en este tema de la delincuencia los desniveles económicos, las injusticias sociales, la superpoblación, el desempleo, el hambre, la pobreza, el alcoholismo, esa vivienda inadecuada en la cual no existe realmente un espacio saludable para todos los miembros de la familia, en donde existe entonces un ambiente no propio, el consumo de las drogas. Entonces, son muchos los factores definitivamente que debiésemos considerar en este tema de la delincuencia. Lo que sí es cierto es que está afectando a la población panameña y que la inseguridad no solamente es en la ciudad capital, no solamente es en Panamá, en Colón, en las provincias de mayor concentración de la población, sino que es a nivel nacional. La inseguridad es uno de los graves problemas de esta sociedad. Bien, dentro de otros problemas pudiésemos mencionar también el problema de la salud. Y recordemos que cuando hablamos de la salud,
Hablamos entonces del bienestar físico del cuerpo, del bienestar psíquico de la mente y del bienestar social del individuo de forma unilateral o de forma eh, individual, y de forma social o en la comunidad general. Es importante entonces en el tema de la salud que el verdadero progreso en la salud de una población es consecuencia de ¿qué? De los programas específicos de salud. Sobre todo estos programas de salud desde los primeros años a temprana edad, de la promoción de prácticas de medidas higiénicas. La dispersión de la población en muchos casos hace que se dificulte la eficiencia de estos servicios médicos en las distintas regiones del país, sobre todo en las áreas rurales, en donde es marcado el problema de desnutrición, siendo sus efectos más graves en la población preescolar. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿están llevándose de una forma efectiva los programas de salud en nuestro país? ¿Está el Estado realmente cumpliendo con una de las obligaciones, como bien lo manifiesta la Constitución, con respecto en materia a salud? O definitivamente pudiésemos considerar que son los gobiernos quienes no le prestan una continuidad a ese desarrollo del aspecto salud, en donde pueden existir planes de gobierno importantes, planes de Estado importantes, pero los gobiernos, por ser de diferente facción política, entonces no se le da esa continuidad, independientemente que sean buenos, simple y llanamente se desechan. Entonces debemos reflexionar en este sentido sobre la importancia de la salud, que esta no debe estar ligada definitivamente pues al factor político, sobre todo en nuestro país, y que debe existir una real relación en cuanto a la población y a la cantidad de médicos, porque si establecemos esa relación, definitivamente que no van a ser estables esa relación entre la cantidad de la población y el sector salud. Vemos entonces definitivamente como un problema muy importante el problema de la salud, que conlleva definitivamente a que las personas iban muy ligado, sobre todo pues al acceso de los servicios de salud. Porque si la persona no tiene un trabajo en donde tenga una remuneración permanente, o es decir, un salario en donde tenga un servicio de salud permanente que sea asegurado, por ejemplo, en nuestro país, entonces, ¿cómo va a obtener ese servicio de salud? Definitivamente que es algo imposible y definitivamente que va a afectar entonces esa producción en cuanto a la población, tanto en las actividades que realice, ya sean, puede ser en los estudios, puede ser en los negocios o en las diferentes actividades que realice. Entonces, definitivamente que es un problema que debiésemos considerar como importante y que incurre pues en nuestra población. Otro de los problemas que pudiésemos nosotros mencionar como importantes en nuestra, como problema importante en la población panameña, definitivamente que es el problema de la vivienda. Este problema de la vivienda se agrava sobre todo en las áreas urbanas de nuestro país. Definitivamente que pudiésemos considerar entonces que las ciudades de Panamá y Colón desde un inicio, ¿verdad? Desde la construcción práctica, desde las primeras actividades que han realizado las personas, y podemos hablar entonces
desde la construcción del canal, se le ha denominado, ¿verdad? Los dormitorios, como ciudades dormitorios. Entonces, definitivamente que estos centros urbanos han tenido un crecimiento importante, pero ese crecimiento no está relacionado con políticas importantes en cuanto a que las personas puedan tener una vivienda digna. Y esto está relacionado al no tener una vivienda digna, en donde hay un hacinamiento en las viviendas, ¿verdad? Ya con otros problemas sociales que se pueden ir entonces generando de esta situación. Entonces, es importante considerar que, eh, que hay muchos panameños, ¿verdad?, que tienen problemas y que no pueden accesar a una vivienda digna, porque esta situación en la cual no existe pues una estabilidad económica, esa persona no va a poder entonces accesar o bien a un préstamo para una vivienda o comprar una vivienda, o de repente pudiésemos considerar en que esa persona va a construir su vivienda. Si no tienes una garantía económica en la cual por tu trabajo, entonces definitivamente que no vas a poder accesar a obtener una vivienda. Entonces son situaciones, ¿verdad?, que van ligadas una a la otra. Y en esta pandemia definitivamente que esta situación se va agravando cada vez más, ¿verdad? Cuando vemos entonces que la economía informal va creciendo y va tomando un mayor auge. Este problema de la vivienda pudiésemos nosotros considerar también de que, recuerden, respetados estudiantes, que inicialmente muchas personas del interior, y si usted observa en su familia, muchas personas de su familia viven en Panamá. ¿Por qué? Porque se fueron del campo a la ciudad buscando una mejor forma de vida. Estas personas se instalaron en Panamá, sobre todo, y van creando entonces estas barriadas emergentes en la cual no existe una calidad de vida, en la cual no existe, ¿verdad?, un sistema de abastecimiento de agua potable. Vemos entonces el problema del abastecimiento también del sistema eléctrico. Hay las conexiones que no son conexiones legales, como bien le llaman las conexiones brujas, como se les llama, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones van creando definitivamente un problema en la vivienda en nuestro país. Se instalaron definitivamente donde mejor pudieron. Un ejemplo muy fácil de comprender es cuando usted viaja a la ciudad capital y sobre todo está, por ejemplo, en el área de San Miguelito. Usted observa que las casas fueron construidas no en los mejores lugares, simple y llanamente fueron construidas, y que el problema de ese tipo de construcciones es definitivamente que a futuro han ido creando esos problemas habitacionales, en donde vemos que muchas casas entonces esto, están en peligro por la situación en donde se encuentran, porque no hay un estudio para garantizar la seguridad de esas viviendas. Y eso lo vemos sobre todo, ¿verdad? De una manera muy simple y muy palpable, sobre todo pues por ejemplo, cuando vamos al área de San Miguelito, que vemos esas casas construidas en esos cerros sin ninguna medida de protección, ¿verdad? Entonces, también es un problema importante, y no solamente en la capital, también en el interior. El acceso a una vivienda es algo que está relacionado, como ya lo hemos dicho, pues con el factor económico. Pudiésemos considerar otros problemas que afectan la familia panameña o la población panameña. Mencionamos entonces lo que es el transporte colectivo. Y si vemos la relación, por ejemplo, en nuestras ciudades, del costo del transporte versus la calidad versus el tiempo, definitivamente que tiene costos muy altos.
tiene costos muy altos y esto afecta la economía familiar. Pensemos un momento que la utilización de un transporte público o bien de un sistema selectivo de transporte tiene un costo económico y que incide realmente negativamente en la economía familiar. Otro de los problemas que nosotros pudiésemos considerar respecto a estudiantes como problemas de la población panameña, entonces pudiéramos hablar de la contaminación por basura. Y cuando abordamos este tema es importante y debemos relacionarlo inmediatamente con el factor educación. Existe en nuestro país, y es importante observar, mucha política escrita con respecto a lo que es el manejo y de la basura. Pero se da en la realidad, existe en la práctica un reciclaje de estos desechos que nosotros generamos. Estos desechos que generamos y que lo vemos nosotros y lo llamamos definitivamente como basura, pueden ser considerados como un potencial económico en otros países. Pero esto tiene que estar acompañado definitivamente del desarrollo tecnológico para que se pueda aprovechar de una mejor forma todo este material que estamos desechando en nuestro diario vivir. Hablamos del plástico y todo esto. Definitivamente, entonces, que sería una alternativa viable poder entonces la utilización de esos desechos y poder entonces también utilizarlo y que represente una entrada económica. Entonces, este es un tema importante y que sería en definitiva, pues, eh, eh, alentador si en nuestro país se pudiese desarrollar en la realidad, no en papel, en la realidad, ese manejo de la basura adecuado para poder aprovechar en mayor grado, porque tienen valor, definitivamente que tienen valor, y ustedes pues como personas interesadas en el tema, pudiesen pues buscar en el internet eh, información al respecto. Bien, vamos a considerar, además de este tema de la contaminación por basura, uno de los grandes problemas pues, de la población panameña, la desintegración familiar. Porque si a medida que han pasado los años, definitivamente que esa idea, ¿verdad?, de una familia completa se ha ido desintegrando, se ha ido desvaneciendo y que realmente pues ya este problema va acarreando o desencadenando otra serie de situaciones en la cual en la familia no se le da realmente la protección debida al infante, a los hijos, ya sea pequeños o adolescentes. Y esto definitivamente que la desintegración familiar influye definitivamente, como lo mencionamos cuando estábamos hablando de la delincuencia, porque al dejar a los hijos desamparados, entonces es allí donde las pandillas realizan su trabajo y de representar, en este caso, una familia. Bien, entonces estas son algunas de las consideraciones que pudiésemos pues mencionar con respecto al tema que estamos abordando. Ahora vamos entonces a considerar algunos videos relacionados pues con el tema que estamos abordando en la tarde de hoy. Así que me permito compartirles algunos videos del tema. Son las mujeres y las personas más jóvenes las que son más afectadas.
Por ejemplo, la tasa de desempleo está al 18.5%, pero para las mujeres está al 24.6%. Para los hombres está solo al 13.5%. Estamos hablando de una brecha de 10 puntos porcentuales. Entonces, nuevamente tenemos más evidencia de que las mujeres sufren una doble barrera para entrar al mercado laboral. Pues cifras que tenemos ya desde hace 2 años, sabemos que nada son las mujeres y las personas más jóvenes las que son más afectadas. Por ejemplo, la tasa de desempleo está al 18.5%, pero para las mujeres está al 24.6%. Para los hombres está solo al 13.5%. Estamos hablando de una brecha de 10 puntos porcentuales. Entonces, nuevamente tenemos más evidencia de que las mujeres sufren una doble barrera para entrar al mercado laboral. Pues cifras que tenemos ya desde hace 2 años, sabemos que nada más el 55% de participación femenina en el mercado laboral comparado con un 80%. O sea que por algunas razones, ¿verdad? Las mujeres les cuesta entrar en el mercado laboral y la mayoría de las veces tenemos que es porque tienen responsabilidades de cuidados de sus padres, de sus abuelos o de niños. Pero luego que entran al mercado laboral, tenemos evidencia con esta encuesta de que, por ejemplo, de las personas que estaban desempleadas, para los hombres el 32% tenía estudios universitarios. Para las mujeres, el 42% tenía estudios universitarios. O sea, que hay un tema ahí también de discriminación en el sentido de que ese estudio universitario que supuestamente nos va a llegar al mejor trabajo no está funcionando tan bien para las mujeres. Panamá decide este domingo y Telesur estará presente. Hablamos de uno de los países de más desigualdades en toda la región y ahí la mayoría de los candidatos postulados prometen modificar este escenario. Sin embargo, muchos analistas señalan que sin un cambio de rumbo económico, ello sería imposible. Nuestro corresponsal Hugo Vera nos cuenta más. Estas imágenes ilustran una de las principales características de Panamá, un país de contraste y catalogado como el 6º más desigual del mundo. Esto es un país que tiene un gran crecimiento económico sostenido, pero son políticas neoliberales donde la concentración del poder económico, de la riqueza, se da en pocas manos. Según el Consejo Económico para América Latina, Panamá solo invierte el 7,4% de su Producto Interno Bruto en gasto público social, uno de los más bajos de la región. El país solo invierte un 3% del PIB en educación. Mantiene un déficit habitacional de 150.000 viviendas. Además, el 25% de la población no tiene servicios sanitarios. 5% no cuenta con agua potable. Un 11% sufre de desnutrición y un 19% se alimenta inadecuadamente. En el plano laboral, más de un 40% de los trabajadores son informales y de los que tienen trabajo formal, más de la mitad devenga salario mínimo, insuficiente para cubrir necesidades básicas. Esto pese a políticas implantadas por los gobiernos. Tener que improvisar estos programas para tratar de dar algún tipo de respuesta, porque sabe que es insostenible un país que no le asegura un mínimo de garantías a la población. Y por eso es que los programas de transferencias condicionales son programas que incluso no vienen de nuestros gobiernos, sino que vienen de las instituciones financieras internacionales, porque ellos saben que necesitan una respuesta a la exclusión, a la marginación, a la miseria que producen las políticas neoliberales. Tan solo el tema de la vivienda persiste el problema de 1.200.000 personas sin hogar, una promesa pilar de la campaña del actual gobierno que nunca se cumplió. Por política. Así que si no estamos del lado del partido que está gobernando, a ellos no les importa si vivimos bajo unas hojas de finca, no sé, bajo unas 4 tablas, a ellos no les interesa eso.
La cuestión, señalan, es que casi todos los candidatos, salvo el partido del Movimiento Social, hablan de mantener el mismo modelo económico. Creo que el modelo económico se va a mantener y lo han expresado casi todos los candidatos, o sea, no hay una perspectiva de un cambio de modelo económico. Y el cambio de modelo económico parte fundamentalmente desde qué país queremos. Panamá crece, según organismos internacionales, en un 6% anual, pero no todos sus habitantes disfrutan la bonanza, cosa que para algunos no cambiará si los mismos mantienen el poder después de las elecciones del 5 de mayo. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Así Nacional ha dicho que tienen planes concretos para combatir la criminalidad. ¿Hay plan? Pero hay un plan integral, es lo que abordamos de inmediato con Jaime Abad, abogado y exdirector de la Policía Técnica Judicial. Un placer tenerle como siempre. Bueno, tenemos rato de no conversar con usted, qué bueno tenerlo en esta oportunidad para poder analizar desde su perspectiva y experiencia cómo estamos y qué cambios debe hacer Panamá en su estrategia, porque ya no estamos enfrentados a los mismos delincuentes que antes. Se han internacionalizado. Ha habido una especie, según los últimos informes de inteligencia, una especie incluso hasta acercamiento entre bandas rivales que se han dedicado históricamente al narcotráfico. ¿Cuán peligroso es que eso se esté dando, que estén ganando ese terreno y que nosotros no sepamos realmente cuáles son nuestros planes de seguridad? Buenos días, primero que todo, y en efecto, gracias. En efecto, como atinadamente ustedes lo señalan, la ausencia de un plan nacional, de un plan con carácter de tema de Estado, es lo que nos tiene frente a esta ola de violencia, pero no es un tema del momento. Mira, Castalia, si ustedes se remontan a las encuestas de opinión pública de los últimos 15 años, el tema de la violencia y la falta de seguridad siempre ha marcado como el principal problema que afecta al pueblo panameño. En ocasiones lo sigue el desempleo, la canasta básica, pero el tema de la inseguridad jamás ha sido destronado del primer lugar. Eso obligó a todos los candidatos que compitieron en las pasadas elecciones y en las anteriores a considerar el plan de seguridad como una de las prioridades en sus promesas electorales. E incluso todos los expertos que han asesorado a las diferentes campañas políticas, la principal recomendación en la que todos han coincidido es elevar este problema a tema de Estado. Soy del convencimiento que hasta que no se le dé ese enfoque como tema de Estado, nosotros podemos tener planes temporales, cada director de algún organismo de la fuerza pública, no solamente de la Policía Nacional, sino de los otros componentes, vendrán con todas las mejores intenciones, harán su mayor esfuerzo, pero al final el tsunami que produce el crimen organizado va a ser superior al esfuerzo que estos funcionarios de buena fe. Yo introduje este tema con usted señalando fenómenos concretos que nosotros hemos observado como periodistas, y fue la transformación de pandillas en dos bandas dedicadas al narcotráfico que de acuerdo a las propias autoridades ya tienen vínculo con carteles mexicanos y colombianos. Adicional a eso, la recurrente percepción de la narcopolítica y de capos de la droga que abiertamente reciben a veces hasta el saludo de políticos. Entonces, ¿qué otras cosas deben ocurrir en el país para decir que estamos en un
inminente peligro de perder la paz que nosotros estamos acostumbrados aquí en el país? Miren, muchos expertos en el pasado, incluso funcionarios y figuras independientes lo advirtieron, que nosotros nos estábamos subiendo en el mismo track, en la misma vía del ferrocarril que México se subió hace 20 años atrás. Y lo veníamos anunciando porque Panamá como país de tránsito iba a ser el lugar donde, por consecuencia lógica, se iban a enfrentar la violencia que generan los carteles suramericanos, especialmente los colombianos, con la magnitud de esa violencia que no conocíamos que produjeron los carteles mexicanos cuando hubo ese choque para el dominio del principal mercado del narcotráfico, que es el mercado estadounidense. Eso se veía venir. Lamentablemente, y no es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de todos los panameños como sociedad política, no tomamos a tiempo esas medidas que todos los expertos nacionales e internacionales recomendaban, sobre todo en el campo de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, entendida como la investigación temprana y oportuna, y la penetración, el infiltramiento en todos estos carteles que lamentablemente aquellas gavillas que yo investigué cuando estaba en la PTJ, que eran jovenzuelos y personas que no llegaban ni siquiera a los 30 años, se transformaron entonces en pandillas. Esas pandillas fueron emigrando hacia el interior de la República y ya hoy en día, para mí hay un hecho trascendental en este país que marca el antes y el después. Y fue lo que sucedió en la matanza en La Joyita a inicios de esta administración y a finales del año 2019. Eso ya marcó un territorio violento entre una pandilla que a mi juicio pasó a la jerarquía de cartel contra otra pandilla local que hoy en día, entonces yo estoy absolutamente convencido que la Definitivamente que los temas son muy interesantes cuando hablamos pues de los problemas que atañen a la población panameña, pero queda pues la inquietud, queda la inquietud en el ambiente de analizar estos problemas y de nosotros de manera individual y de manera social tratar pues de enfrentar desde cada uno de nuestros hogares esos diferentes problemas. Vamos entonces a continuar y ya pues en los últimos momentos de la clase les quiero compartir en la plataforma lo que tenemos nosotros pues para el día de hoy. Ya. Vamos un segundo a compartirle lo que tenemos para el día de hoy. Bien, en la materia geografía de séptimo grado, importante, ¿verdad? El tema que estamos abordando en esta ocasión se encuentra pues en los documentos y realmente ya los estudiantes modulares pueden trabajar pues las actividades que tienen planteadas en el módulo. Acá tenemos entonces para nosotros en esta semana, estamos en la asignación número 11, se va a presentar mediante un organizador gráfico el tema de la población panameña y las características más importantes de estos diferentes problemas de la población panameña.
Los criterios, el contenido, que tiene un valor de 30 puntos, 10 puntos ilustraciones, la puntualidad 5 puntos y la presentación del trabajo 5 puntos. Recordando siempre que debemos estar, pues, ya seamos estudiantes modulares o estudiantes de plataforma, cumplir con los criterios de evaluación. Allí me indica cuando se da la asignación qué cosas debemos hacer para cumplir entonces con esos criterios y al momento de evaluar esa tarea, poder entonces obtener una buena evaluación. Vamos entonces, nos habla pues de un organizador gráfico y en este sentido vamos a compartirles un video del tema que vamos a trabajar. Diagrama radial. Un diagrama radial permite organizar la información, identificar detalles, identificar ideas principales, desarrollar la capacidad de análisis, ¿sí? Además de que existen dos tipos de diagramas, el radial y de árbol. ¿Cómo se realiza? En la parte central se ubica el concepto o título, el cual se coloca para ser rodeado de frases o palabras clave que tengan relación con él. A la vez, tales frases pueden rodearse de otros componentes, como este ejemplo, otros componentes particulares. Su orden no es jerárquico y los conceptos se unen al título mediante líneas o flechas. Puede utilizarse para crear procesos o como mapas semánticos o conectores o enlaces mentales. Este sería un ejemplo o realización del diagrama radial. Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión, mi Susana. Bien, después de haber entonces tenido algunos lineamientos importantes con respecto a cómo realizar el trabajo que estamos proponiendo para esta semana, pues no me queda más que despedirme y agradecerles la atención en esta oportunidad e invitándolos pues a que la próxima semana abordemos más pues con un tema de interés de la materia geografía de séptimo grado. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana.